¿De dónde nacieron tus abuelos? Ok, Ibrahim. Antes que nada, te envío un saludo. Mis abuelos nacieron en Marruecos. ¿Por qué? Marruecos. Ok, y Correcto. mis abuelos nacieron en Haifa. Ok. Y, no, ¿Y de dónde y, salieron antes? y yo no estoy viviendo ahí. Yo soy palestino y Ok. nunca pisé Palestina por culpa de ustedes. Mi No, abuelo, no, yo no tuve la culpa de nada. No vengas a echarme la culpa de algo que yo no bueno, hice. pero tus Tú abuelos estás sí. Tus abuelos sí. en Marruecos. Pero espérate, te estás contradiciendo. Mis abuelos dijimos que están en Marruecos y tus abuelos en Haifa. ¿Cómo tiene sentido? Bueno, ajá, si tú eres de Marruecos, ¿qué haces tú en Palestina? Porque porque yo no soy marroquí, yo soy judío. Los judíos no somos de Marruecos, los judíos somos de Judea. Antes de estar en Marruecos, los judíos estábamos en España, y antes de estar en España estábamos en Italia. ¿Por qué? Porque ahí estaba Roma, y antes de Roma estábamos en Judea, pero de Judea nos expulsaron los Bueno, romanos. Los judíos somos de Judea. esto te da el derecho a quitarle la tierra a alguien. ¿De dónde es tu familia? Dijiste de Palestina, de Haifa, pero ¿de dónde son antes de eso? Tú sabes. Nosotros tenemos miles de años viviendo ahí. ¿De dónde es tu familia? ¿De dónde son antes de estar, antes de ser de ¿Dónde Haifa? nació? El hijo del profeta Ibrahim, ¿dónde nació Ismael? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació Ismael? ¿De dónde es tu familia? Si tú ¿Dónde quieres hablar de nació Biblia, nosotros Ismael? somos Israel. ¿Dónde nació Ismael? ¿Dónde nació Ibrahim, el profeta de Dios Abraham? ¿Dónde él se casó con Agar? ¿Dónde Porque nació? temes responder a mi pregunta. Somos de ¿De dónde es Palestina. tu familia antes de Haifa? Somos de Palestina. No. Los árabes, y te puedo dar esta lección de historia, los árabes son de la península arábiga. Los árabes son de otro lugar. Son de lo que hoy en día es Arabia Saudita. De ahí es el mundo árabe. De hecho, árabe viene de la península arábiga. Judío viene de Judea. Los árabes llegaron aquí en el siglo VII, invadieron nuestra tierra. Tú me estás hablando de personas que vinieron a invadir. Tú sabes lo que hizo el Islam en todo el Medio Oriente, en norte de África. Eso es una invasión, eso es sacar personas, eso es masacrar. Bueno, Es por el gorro. Ibrahim, créeme que yo quiero que haya paz, quizás más que tú, de hecho. No sé cuánta paz tú quieres. Nosotros queremos que haya paz. Nosotros consideramos que ustedes son nuestros, tú mismo lo dijiste, los hijos de Ismael. Nosotros somos los hijos de claro. Isaac, somos familia. Pero, Ajá, discúlpame, jamás es un grupo terrorista. Yo entiendo que tú quieras ver lo que sea, una libertad, yo qué sé, pero eso no excusa a una organización terrorista. Con todo o el sea, respeto, ahorita tú vienes de Marruecos, y yo hace o sea, en el 1948 cuando mi abuelo tuvo que ir a Jordania, a refugiarse en Jordania, que los de Jordania nos consideran a nosotros como jordanos de origen palestino. Nosotros en Jordania no somos jordanos completos. Ahora nosotros los que estamos ¿por qué? dispersos en la tierra somos nosotros, no son ustedes. Ahorita los que están dispersos en la tierra somos ¿Por nosotros. qué? Ibrahim, Por ¿tú sabes culpa de por qué? ustedes, por culpa de ¿Tú sabes ustedes. por qué? Y ustedes saben qué significa estar dispersos en la tierra. Ahorita lo somos nosotros. Ibrahim, ¿tú sabes por qué pasó que hubo 700.000 refugiados palestinos? ¿Tú sabes por qué? ¿Por Porque, y qué? yo le cuento al público, cuando se declaró, bueno, les cuento un poco de historia, el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas se reúnen junto con los países árabes, todos, se reúnen para la creación, Con los traidores árabes, con los traidores. se reúnen las naciones del mundo. Todo aquel que agarró dinero para vender su patria, por culpa de ellos que estamos afuera de Palestina hoy en día. Y tienes razón que es por Por culpa de culpa de ellos. los Y voy a traidores explicar esto. árabes. Eso es lo que voy a explicar. Esto es lo que voy a explicar. Se reunieron, hubo una votación que fue la resolución 181 para crear un país judío y un país árabe en este territorio. De hecho, Haifa Pero es... ajá, ¿qué culpa tiene la gente que tiene tierra? ¿Qué culpa tiene mi abuelo de quitarle su tierra? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa? ¿Sabes voy a qué? llegar hasta allá. Voy a llegar hasta ese punto. Tranquilo. Voy a llegar hasta ese punto. Lo que ocurrió es, para que las personas conozcan el contexto, las Naciones Unidas votan y la mayoría aprueba que se cree un Estado judío,
Pero los árabes rechazan la oferta y no crean un país árabe. Los árabes no querían crear un país llamado Palestina. De hecho, ni siquiera está ese nombre. Ese nombre lo ponen desde 1964. Pero en fin, lo que ocurre es que 5 países árabes atacan simultáneamente a Israel. 5. Líbano, Siria, Jordania, Egipto, fuerzas de Irak, fuerzas de otros lugares del lugar. Locales, árabes de Haifa salen a matar a sus vecinos, judíos. Y así, en 1948, Israel hace una guerra defensiva defendiéndose de que no lo estrangulen. Esos judíos que están ahí, Palestina los recibió, los que mató Hitler, los que mató Hitler, los que vienen de Alemania, los que vienen de todos lados, llegaron a escapar de la matanza que tuvieron. Y a raíz de eso, en vez de quedarse quietos, no, quieren tomar a Palestina completa. Entonces, hay uno que dice que nosotros odiamos los cristianos, nosotros no odiamos los cristianos, porque los que niegan a Jesucristo son ustedes porque nunca creyeron en él. Ibrahim, yo quiero aclarar ese punto, pero antes que nada, este es el contexto. Si 5 naciones árabes no hubieran, incluyendo a los locales, no hubieran querido exterminar a los judíos, nunca hubiera ocurrido este conflicto. Israel en su acto de defensa es lo que causa a los refugiados. De hecho, y no lo digo yo, busquen, por favor, busquen los miles de testimonios online. Los líderes árabes le decían a los locales, váyanse de sus casas, a los árabes palestinos, como llaman ellos, ¿sí? Les dicen, váyanse de sus casas porque vamos a exterminar a Israel y cuando los exterminemos, vuelvan y puedan tomar sus posesiones. ¿Qué ocurrió? Que nunca exterminaron a Israel y esas personas salieron refugiados. 700.000 refugiados palestinos. ¿Saben cuántos refugiados judíos hubo de esa misma guerra? 850.000. Hubo más refugiados judíos de esa misma guerra. Entonces, ¿de qué me estás hablando? 1, 2. Los palestinos eran aliados de los nazis. Tú me estás diciendo quién nos ayudó en la Segunda Guerra Mundial. No ustedes. No ustedes. ¿A Yalmin al-Husseini? ¿Has escuchado hablar de él? ¿Quién era Yalmin al-Husseini? Cuéntale al público. El mejor amigo de Hitler, y él era el líder de los palestinos en esa época. Ellos querían hacer campos de concentración y de exterminio aquí, para matar a los judíos de esta tierra. Ustedes busquen Haj Amin al-Husseini, aliados de los nazis. Entonces no me vengas a decir que cuando los nazis los perseguían, al revés, si ellos fueron los que eran los amigos de los nazis. Por favor, aprendan un poco de historia antes de tratar de decir cosas que no son verdad. 3. La única ciudad donde en verdad yo he visto convivencia en mi vida, que en verdad hay convivencia entre judíos y árabes, es Haifa. Haifa, donde tú dices que es tu familia, es el único lugar donde no hubo refugiados. Entonces, ¿tú de qué me estás hablando de que hubo refugiados de Haifa si es la única ciudad donde hay coexistencia? Ibrahim, cuando tú dices que nunca has pisado, cuando vengas, ve a Haifa, mira a la derecha y a la izquierda y vas a ver a judíos y árabes de la misma época conviviendo juntos a la perfección. Es una de las únicas ciudades donde esto ocurre. Donde yo vivo también ocurre. De hecho, en Beersheba también ocurre este fenómeno. Hay otros lugares donde es más tenso, como en Judea y Samaria. Ahí sí hay mucha tensión. Ahí en verdad no se la llevan judíos y árabes. Pero en Haifa, cuando me dijiste que tu familia fue expulsada de Haifa, por favor, no quiero desacreditar lo que me dijiste, pero es que cuando uno ve la realidad no es así. Discúlpame que te lo diga. Ibrahim, nuevamente, va a haber paz. Yo te digo que va a haber paz. No con Hamas. Cuando no esté Hamas, vamos a dialogar que haya paz y vamos a buscar como personas como tú y como yo, vamos a buscar cómo lograr que haya paz, pero no con Hamas. Gracias por taparme la calva con ese sombrero. Y bueno, Ibrahim, no sé si tengas algo que agregar, pero... Bueno, Ibrahim no está. Algún día regresaremos y no por una autorización. En mi pasaporte no va a tener autorizado por Israel entrar a Palestina. Entraré porque sí me toca entrar ahí. Y vamos a retomar lo que es de mi abuelo. No creo, porque antes de que existiera Palestina, también en los textos, de hecho en el Talmud, acá está escrito en el Tratado de Berajot, la ciudad de Haifa como una ciudad judía. Está escrito Tiv'on, Haifa y Tzfat como ciudades judías, antes de que se inventara el nombre Palestina. Así que no, Haifa, con mucho respeto, ustedes están bienvenidos, pueden vivir, si quieren ser noágidas, cumplir las leyes noágidas, visitar en tu caso, pero no vivan en películas que no van a ocurrir. Israel, somos fuertes, Israel, queremos paz. Te dije, buscamos paz con personas como tú, pero si personas como tú no buscan paz con personas como nosotros, no la tendrán.